puntos que ya hemos ido tocando indistintamente y vamos a ir avanzando hacia justamente esta teoría del consumidor, donde vamos a relacionar ya todo lo que hemos trabajado con respecto a la demanda, ¿no? Y bueno, su relación con que va a tener luego para ver cómo tenemos más eficiencia, tanto en los gastos, ¿no? Como en el beneficio. El análisis costo-beneficio nos va a dar unas decisiones eficientes. Sí, recordamos que hemos hecho también algunos ejercicios donde a veces no necesariamente vamos a tener beneficio. Entonces tendríamos que elegir donde tenemos menor costo, ¿no? Como el ejercicio donde decidíamos si vivimos o alquilamos una vivienda, ¿no? Los dos son, hay costos, pero hay uno que tiene un costo menor. En ese sentido, a veces tocará eso, pero en términos generales, el análisis costo-beneficio va a determinar una asignación eficiente y solo se logrará cuando se logra un equilibrio. El beneficio marginal, que también ya hemos visto, o sea, una utilidad que es marginal, ¿cuál es? Lo que se va a ir dando en la medida que vamos consumiendo un bien. Ya sabemos que el beneficio, la utilidad, va reduciéndose en la medida que más tenemos de un bien. ¿Y eso en qué se clarifica? En la disposición que tenemos para pagar por eso. O sea, porque como tiene cada vez menos valor para nosotros, tenemos una menor disposición para pagar, ¿no? Y el costo marginal, al contrario, habíamos visto que los costos son crecientes. También vimos con un ejercicio, un ejemplo práctico, ¿no? Es decir, ya sabemos que el costo de oportunidad es lo que tenemos que renunciar, ¿no? Para poder producir el otro, porque estamos trabajando en términos donde todos nuestros recursos están puestos en esa producción. Por lo tanto, aumentar la producción de uno significa disminuir lo del otro. Entonces, pero además nosotros tenemos que tomar alternativas, ¿no? Alternativas, porque no podemos hacerlo de todo. Entonces, cuando realizamos una actividad, esa actividad implica que hemos renunciado a otra. El valor de esa otra es el costo marginal de lo que estamos consumiendo o la actividad que estamos realizando, etcétera. Pero también sabemos que ese costo marginal va aumentando en la medida que aumentamos, ¿no? La cantidad que se produce. ¿Por qué? Porque cada vez estamos sacrificando del otro y cada vez nos queda menos de lo otro. Les puse un ejemplo, si tenemos 100 soles, entonces, ¿no? El beneficio, no nos cuesta mucho el costo, gastar el primer sol. Sin embargo, cuando ya nos va quedando poquito, ya entonces el costo es mayor. Es decir, el costo marginal es creciente. Siempre el costo marginal va a ser creciente a diferencia del beneficio que es decreciente. Entonces, las decisiones eficientes e ineficientes se van a determinar a través de ese análisis costo-beneficio. Lo que parecería raro es que haya ineficiencia cuando el beneficio es mayor que el costo, pero es una realidad, porque eso implica que estoy dejando de producir una cantidad.
Un aumento en la producción va a hacer que pueda utilizar, pues, todos mis recursos, y eso va a hacer, ¿por qué? Porque ustedes saben, mayor cantidad, el beneficio disminuye y el costo aumenta, pero hay una mayor producción. Entonces, hay ineficiencia cuando el beneficio es mayor que el costo marginal. Y también una ineficiencia, te diría, mayor, pero también es ineficiencia, ¿no? Que el costo marginal sea mayor que el beneficio. Entonces, ahí lo que queda es que toca reducir la producción. Porque reduzco la producción, entonces va a haber menor costo marginal y, al contrario, mayor beneficio marginal. En conclusión, para hallar la eficiencia, lo que tengo que buscar es el equilibrio, la igualdad, ¿no? Una asignación eficiente es aquella donde el beneficio y el costo marginales son iguales. Aquí, ahí hay una asignación eficiente. Estoy utilizando correctamente los recursos escasos con que tengo que producir. Otros temas que también hemos ido viendo, ¿no? Que ahora los tenemos que tocar porque son elementales para el tema que estamos viendo de el equilibrio del consumidor, es el valor. Ya nosotros sabemos que el valor que tiene un bien, ¿no? Es lo que estamos dispuestos a pagar, pero esa disposición a pagar solamente se da porque el bien tiene un valor para nosotros, ¿no? Entonces, estamos dispuestos a pagar y realmente pagamos lo que está el precio en el mercado. ¿Y recuerdan qué pasa con esa diferencia? Nosotros les puse un ejemplo, de repente están dispuestos a comprar un producto por 100 soles. Mi disposición es pagar 100, pero voy y lo consigo en 80. ¿Recuerdan que vi ahí? ¿Recuerdan? Costo de oportunidad. No, ahí lo que había era el excedente del consumidor, ¿no? Bueno, ya poco a poco lo vamos a ir viendo. O sea, la disposición es lo que estamos nosotros dispuestos a pagar, que se va a expresar en los diferentes precios y cantidades que están en una curva de demanda, ¿no? Pero nuestra disposición, cuando es mayor que el precio que pagamos, había el excedente del consumidor. Y así vimos después el excedente del producto, pero lo vamos a repetir, no se preocupen. Entonces, en nuestras definiciones, la curva de demanda muestra los precios máximos que estamos dispuestos a pagar a las diferentes cantidades de bienes que hay en el mercado. Esa era la curva de demanda. La disposición a pagar se da porque nosotros tenemos o nos representa un valor esa unidad que vamos a comprar. Y el valor, bueno, la utilidad que tenemos por adquirir un bien, ¿no? Y por eso estamos dispuestos a pagar y finalmente pagamos algo por esa mercancía. Que cuando hay una diferencia, eh, encontramos el excedente del consumidor. Entonces, el excedente del consumidor, la diferencia entre el precio máximo que un consumidor está dispuesto a pagar y el precio que realmente paga, ¿no? Yo voy con 100 soles, quiero comprarme un pantalón y de repente pago solamente 80 soles. Y entonces ahí hay un excedente del consumidor.
el excedente del productor, la diferencia está entre el costo de producir, el costo de oportunidad de ese bien, ¿no? Y el precio por el que realmente lo vende el producto. Entonces ahí el precio mayor que el costo, esa diferencia me va a dar el excedente del productor. Vamos a ver entonces las curvas de utilidad. Primero concepto. La utilidad, que viene a ser un sinónimo, pues con la satisfacción, con el beneficio, con la felicidad de obtener un bien, ¿no? ¿Por qué? Porque como hablábamos siempre, bien viene de que estamos satisfaciendo una necesidad. Entonces, una utilidad es el grado en el que nosotros satisfacemos nuestra necesidad cuando combinamos diferentes actividades y consumimos diferentes bienes. Entonces, tenemos como sinónimos satisfacción, bienestar, alegría, felicidad, etc. De tal manera que la utilidad está en función de los bienes, servicios que nosotros consumimos. Bien, esa es nuestra utilidad. Existen dos tipos de utilidades. La utilidad cardinal, ¿no? Que fue la primera concepción de utilidad en la historia, y en la que se dice que las utilidades son mensurables, o sea, son medibles, son cuantificables. ¿Y cómo es que se cuantifica? Se cuantifica en la disposición que tenemos para pagar. En base a la utilidad que nos da, nosotros tenemos mayor disposición para pagar, ¿no? Como es cuantificable, se puede representar, ¿no? Se puede rentificar. Y se pueden sumar, ¿no? También. Y también, por lo tanto, se podrá disminuir, restar. De tal manera que la utilidad total va a ser el grado de satisfacción total, el máximo que puedo llegar cuando realizo actividades, consumo bienes, etcétera. ¿Qué es lo total? La suma, pues, de todos, ¿no es cierto? Ya que hemos dicho que son cuantificables, será pues la suma de las diferentes utilidades del consumo de bienes o servicios. Este pequeño modelo lo vamos a simplificar asumiendo solamente una mercancía, ¿no? Solo una. Y así podemos ir logrando las utilidades totales que nos brinda cada una de las mercancías que estamos consumiendo o actividades que estamos realizando. De tal manera que la utilidad total en función de esta mercancía. En base a eso, si nosotros decimos que estamos sumando la utilidad de solamente una mercancía, en la medida que vamos consumiendo más de esa misma mercancía, ya sabemos que la utilidad marginal es decreciente. ¿Y cómo se mide? Por la variación que va dando la utilidad total. Digamos, como pongamos un ejemplo. Si yo consumo 6 unidades de una mercancía y la utilidad que me da esas 6 unidades es de 100, la utilidad total es 100. Si yo consumo una séptima unidad y la utilidad total que me da es de 105, ¿cuál será la utilidad marginal de la séptima? 5. 5, lógico.
la variación que he tenido, la utilidad total, entre la variación de las unidades consumidas, que es solo de 1, por lo tanto, 5. Y si consumo 15 unidades y me da una utilidad de 200, ¿cuál será la utilidad marginal ahí? Pues tendría que ver la variación de 105 a 200 entre la variación de las unidades, y en ese caso era de 7 unidades, entre 7, ¿no? Que eran 7 unidades. Entonces, se mide la variación de la utilidad total entre la variación de las unidades consumidas. Ahora, la suma de todas las utilidades marginales va a tener que ser igual a la utilidad total. Es decir, ¿por qué? Porque me está dando la utilidad que cada unidad consumida me ha dado. Ya sabemos que la utilidad de la primera es mayor que la de la segunda, ¿no? Y la segunda mayor que la tercera, hasta que llega un momento en que a lo mejor ya no consigo ninguna utilidad marginal. No se preocupen que ahorita vamos a hacer un ejemplo. Entonces, la utilidad marginal es decreciente, ¿no? Cada unidad que vamos consumiendo me va a dar una utilidad menor que la anterior. La satisfacción es menor, ¿no? Porque consumo, tengo una, me da mucha utilidad. Eso lo deben haber visto en economía general. Es como un primer vaso de agua, y salgo esa me da mucha utilidad. 2, 3, ya cada vez me va dando menos utilidad, ¿no? Bueno, eso ya lo sabemos. Pan comido. Como hablando de pan, vamos a ver entonces. Acá, ¿cómo resumimos? Una persona tiene hambre, solo dispone de pan para alimentarse. Entonces tenemos que, como tiene hambre, no ha comido, le dan un pan y alcanza una utilidad total de 30. Si vemos marginal, ese pan me dio la utilidad de 30. Pero consumo 2 panes, la utilidad total es de 40. Pero la utilidad marginal es la variación de la total entre la variación. Como acá es de un pan nomás, será de 10. La utilidad marginal es de 10. Y si consumo 3 panes, la utilidad total es 45. La utilidad marginal será la variación de la total entre 1, 5. Si consumo 4 panes, estaba con mucho hambre la utilidad total es 48. Y la utilidad que me da ese cuarto pan es ya solo de 3. Y así vamos viendo que alcanza un punto en que ya come, pero ya no tiene más utilidad. Y si sigue comiendo un pan, más bien cae la utilidad total. Entonces la utilidad total se reduce. Eso indica que la utilidad marginal ya es negativa. O sea, el sexto pan ya no le dio más utilidad, sino más bien le restó. Es una utilidad marginal negativa. Bueno, acá dirán, esto está normal, ¿no? Sí, pero fíjense por qué es importante ver cuándo la utilidad marginal es 0. Y lo vamos a graficar. Ustedes grafican la utilidad total primero. 1 es 30, 2 es 40, 3 es 45 y llegan a un punto máximo 48, ¿no? Y después comienza a bajar la utilidad total. ¿Pero por qué es importante eso? Porque el máximo de la utilidad total se da cuando la utilidad marginal es igual a 0.
¿Les parece conocido eso? Cuando han maximizado una ecuación en matemáticas, igualan a cero y hallan el máximo, ¿no es cierto? Bien, entonces, la utilidad marginal es igual a cero, la utilidad total es máximo. ¿Bien? Seguimos. Esa maximización de la utilidad, entonces, la utilidad va a depender, por supuesto, de los bienes consumidos. Es una función muy simple de utilidad. ¿Cómo maximizas? En función de los bienes que consumo. Eso indica que si consumo más bienes, puedo tener mayor utilidad. Pero esa maximización de utilidad solo se da si yo todo mi ingreso lo distribuyo entre los bienes que necesito. ¿Y por qué planteamos esto? Porque definitivamente ya sabemos que los recursos siempre son menores que las necesidades, de tal manera que es necesario que todo nuestro ingreso lo distribuya entre los posibles usos. Lógico que tenemos que hacer una jerarquización, tenemos que elegir qué es lo que va primero, ¿no? ¿Qué tenemos que satisfacer primero? Y no debe de sobrarnos pues, dinero, porque sobrar dinero significa que estoy perdiendo beneficio, ¿no? Teniendo, puedo consumir más. Entonces, no conviene, ¿no? Solo se logra cuando los consumidores asignan todo su ingreso. La utilidad ordinal, decía, que habían dos. Esta utilidad ya nos va a dar los mismos resultados con otro análisis. Acá sí ya no se piensa que se pueda sumar las utilidades, no son cuantificables, pero sí nos va a permitir tomar decisiones en base a una jerarquización, en base a una comparación. Este o este, ¿cuál es? ¿No? ¿Cuánto de esto, cuánto del otro? Es decir, relacionando qué cosa me da más utilidad que otro. Y eso nos da una decisión que puedo tomar a diferente nivel, a nivel de empresa, a nivel de gobierno, en general personal, lo cual nos hace que sea una decisión general de mercado. Entonces, esta utilidad ordinal, como les decía, no es cuantificable, o sea, no se suma, ¿no? Sino se relacionan preferencias, jerarquización de preferencias. Siempre la utilidad está en función de los bienes que estamos consumiendo. Esta teoría se sustenta en una isocuanta. Las isocuantas, las curvas de utilidad que vienen a ser, como su nombre lo indica, iso es igual, lo cual le hace indiferente al consumidor ubicarse en cualquier punto de una misma isocuanta, de una misma curva de indiferencia. Las curvas, entonces, lo único que hacen es mostrar las combinaciones de un par de bienes de acuerdo a la utilidad que nos brinda como consumidores. Tenemos acá una isocuanta donde aquí tenemos punto A, B, C. Como su nombre lo indica, ISO, utilidad igual satisfacción, igual beneficio, ¿no? Indica que cualquier punto en la curva le va a dar lo mismo al consumidor.
Acá en el punto C está consumiendo más del bien Y y un poco del bien X. En el punto B, al contrario, está poco del bien Y bastante del bien X. En A son más o menos proporcionales. ¿Qué nos está diciendo la isocuanta? Que al consumidor no le importa estar en B o en C o en A. La utilidad va a ser igual. Por eso ponemos A es igual B igual C. Si quiere tener más utilidad, tendría que estar en una isocuanta por encima. Ahí hay más utilidad. Menos utilidad, una cantidad de productos por debajo de la isoutilidad. Vamos a ver cuáles son las propiedades de esta curva. Bueno, primero ya sabemos que a E le da lo mismo A que B, ¿no? Hay una relación jerárquica de A con B, una relación jerárquica. La otra propiedad son convexas al origen. Su pendiente es negativa. Pendiente negativa. ¿Qué nos está indicando? Que esta relación de acá, ¿no? Esta relación de acá nos está indicando que para que B sea igual a A, o sea, le dé lo mismo, le sea indiferente al consumidor, me tiene que dar más de X de lo que estoy perdiendo de Y. Más, me está dando más, ¿no? En la medida que bajo aquí Y, aumenta aquí X y aumenta en una proporción mayor porque tiene justamente esta forma. No importa, ahorita lo vamos a ver luego cómo se mide la tasa marginal de sustitución. Tercera propiedad, son densas. Es decir, hay un mapa de indiferencia. Quiere decir que hay una utilidad 2, una utilidad mayor, será en 1, otra en 3, etc. Es infinita. Por supuesto que todos quisiéramos estar en la más alejada, ¿no? Pero vamos a ver qué es lo que nos va a restringir. Por ahora sabemos. Tercera propiedad, son densas. O sea, hay bastante. Hay un mapa. Cuarta propiedad, son jerárquicas. Es decir, cada utilidad me da, más me alejo del origen, me da mayor satisfacción. Es superior. Por lo tanto, no se incrementan. Se van escalando de una, se salta a otra, de otra a otra. Y así. Lo que implica que no se cortan. No se cortan. Las curvas de indiferencia jamás se cortarán. ¿Por qué no se cortan? Vamos a demostrar lo inaudito. Si ya sabemos que la curva de indiferencia, cada punto en una curva nos va a dar lo mismo, por eso es indiferente, significa que estar en A va a dar lo mismo que estar en C, en la utilidad 0, ¿no es cierto? Pero en la utilidad 1, que se supone es mayor, A debe dar lo mismo que B. Lo que implicaría, si A es igual a B y A es igual a C, B y C serían iguales. Y ya estamos viendo aquí a simple vista que es imposible. No pueden ser iguales, ¿no? En C yo estoy consumiendo más de cada uno. ¿Mm? Pero vamos a ver la prueba por lo absurdo. Miren aquí.
B es incongruente que A sea menor que A, porque AC es menor que AB, y por lo tanto A es menor que A. Imposible, ilógico, no se cortan. Entonces, son las 5 propiedades de la curva de indiferencia. Y a lo prometido, la tasa marginal de sustitución, que está representando cuánto tengo que sacrificar para obtener una cantidad mayor de X, ¿no? Eso es lo que está significando. Y como estamos hablando en una curva de indiferencia, de que para que B le sea indiferente al consumidor con respecto a, estoy recibiendo más del bien X, de lo que estoy sacrificando del bien A, ¿no? En este punto. Entonces, ahí se tiene que medir cuál es la tasa marginal de sustitución, que lo vamos a hacer inmediatamente. Entonces, la tasa marginal de sustitución es la variación que tiene el bien Y con respecto a la variación del bien X. ¿Cuánto tengo que sacrificar de Y para obtener más de X? Y lo vemos ahorita. Es más, ustedes mismos. Hay la tasa marginal de sustitución en estas 3 alternativas. En una alternativa tengo la posibilidad de ir al cine una vez al mes, pero a 7 audiciones, conciertos. En la alternativa B, ya puedo ir 2 veces al cine, pero tengo que reducir mis idas al concierto a 5. Y en la alternativa C, aumento una salida más al cine, pero ya tengo que reducir la salida a concierto a 4. ¿Bien? Entonces, hallé la tasa marginal de sustitución. A ver, rapidito, un ratito. ¿Esto es café? ¿Esto es café? Sí, es café. Bien, ¿ya hallaron? Entonces, sería así. La variación de A a B y de B a C, ¿no? A ver, grafíquenlo. Grafiquen un cuadro, cines y conciertos. Muy bien, seguramente picaron. Entonces tenemos el punto A, que me dice 1 y 7. El punto B, que me dice 2 y 5, ¿no? Tenemos, entonces, hallamos nuestra tasa marginal de sustitución, variación de Y entre la variación de X, ¿no? Ya habíamos hecho el cuadro y lo vemos así, facilito, ¿no? ¿Cuánto es la variación de X? 2, la variación de Y, 1. Entonces, ¿por qué vimos? Pues que
de pasar de A al B ha habido 1. Y pasar de A a B en conciertos ha habido 2. 1 entre 2, 0,5. Y acá lo vemos, 1 entre 2. Ya lo vemos en números y lo vemos gráficamente, ¿no? Bueno, entonces ahora vemos C. A ver, la tasa marginal de sustitución en la alternativa C. ¿Mm? Bien, entonces la alternativa C me estaba diciendo 3 y 4. Entonces, hacemos la tasa marginal de sustitución. Variación de I, 1. Y la variación de X, también 1, ¿no? Por lo tanto, me da la tasa marginal. Y pasamos ahí y hacemos esto. Variación de Y entre variación de X y salió 1. ¿Bien? Seguimos entonces. Vamos a ver la utilidad con el ingreso. Si ya hemos dicho que estamos viendo en la utilidad, a él le da lo mismo ubicarse en A, B o C, ¿no? Le va a dar lo mismo. Vamos a ver entonces, ¿en dónde se ubica? Y es. Entonces, vamos a ver con cuánto cuenta, pues. Aquí ya viene la cuestión de mi ingreso. ¿Cuánto ingreso tengo para consumir uno y otro? Le da lo mismo, pero ¿dónde le conviene? ¿Hasta dónde le alcanza su ingreso? De repente su ingreso no le alcanza más que para ubicarse en el punto C, ¿no? Lo que estamos viendo. En general, la utilidad me está dando, como hemos visto, una isocuanta me da lo que deseo. Yo en lo que deseo esto. Esta cantidad y esta cantidad, y si no, esta otra cantidad y esta otra cantidad. Y más aún, de repente me voy a una utilidad mayor más adelante, más cantidades. Pero ¿qué cosa me centra nuevamente? Me hace pisar tierra. ¿Con cuánto cuento? De repente ni siquiera cuento con un ingreso para llegar a uno de esos puntos. A lo mejor yo estoy con la justa, puedo ir una vez al cine y no ir ninguna vez al concierto. ¿Mm? Puede pasar. Entonces, ¿por qué? Porque hay un mapa de indiferencia. Entonces, seguimos. La respuesta va a estar dada en que lo que cuento, mi restricción, mi presupuesto, mi ingreso, me va a limitar a mi consumo. Yo puedo desear mucho, pero no tengo para más que para poco, ¿no? En otras palabras. ¿Cómo se mide esa restricción presupuestaria? Veamos. La restricción presupuestaria, las limitaciones que tengo, la escasez del dinero con que cuento, se va a medir, ¿no? En base a cuánto puedo comprarme un bien. Si ya hemos dicho
que la eficiencia se logra cuando todo mi ingreso o mi presupuesto lo distribuyo a la satisfacción de mis necesidades. Y si estamos trabajando, como decíamos, un par de bienes, quiere decir que mi presupuesto lo tengo que gastar en ese par de bienes que voy a consumir. Eso indica que mi presupuesto, mi ingreso, ¿ah? El dinero con que cuento debe ser igual al gasto de los, en este caso, dos bienes. No debe sobrarme nada. Y debe ser igual al gasto en Y más el gasto en X. ¿Mm? A ver, partimos aquí algo más fácil, facilito. Si yo tengo para gastar en esto, no es que sea mi total, sino que estoy midiendo en un par de bienes. Digamos que yo tengo que comprar papas y cebollas y cuento con 100 soles para comprar papas y cebollas para el mes. Bien. Si las papas, el precio de las papas es de 5 soles. ¿Mm? Si el precio de la papa es de 5 soles y el precio de la cebolla es 10 soles, digamos, ¿no? Yo tengo que multiplicar su precio por la cantidad y no debe de sumar más de los 100 que tengo. Pero ¿cómo hago esto? Mire, primero tengo que hallar mi máximo. ¿Cuánto es lo máximo si yo tengo 100 soles? ¿Cuánto es lo máximo que puedo comprar en papas? A ver, piensen un 20, poquito. 20 papas. 20 kilos de papas, muy bien, ¿no? 20 kilos de papas, o sea, mi ingreso, mi presupuesto lo divido entre el precio y me va a dar 20, ¿no? 100 entre 5 me da 20. Y si yo quiero ya comprar solamente cebolla, ¿cuánto es lo máximo que puedo comprar en cebolla? 10. 10. Así es. Ya con eso ustedes han hallado lo máximo y luego trazan una línea, como lo vamos a ver a continuación, primero quería que lo piensen, para hallar las limitaciones del presupuesto. Entonces partimos de los siguientes supuestos. Solo dos bienes, X y Y. Como hemos dicho, papas y cebollas, ya. Los precios de las papas y los precios de la cebolla. P, E. Ingreso monetario es fijo. Es decir, en este caso habíamos dicho 100 soles, 100 soles. No es que después tengo más, nada, lo hacemos fijo para poder medirlo, etcétera y paribus. Y el otro supuesto es que todo lo tenemos que gastar en esos dos bienes, ¿no? En ese par de bienes. No es que tengo mi salario, ahí se confunde la gente. No es que tengo un salario de 100, no, no estoy gastando. En ese par yo he resuelto lo que hacen las amas de casa, ¿no? Para tales productos, ¿cuánto tengo? Ese es mi presupuesto para comprar los bienes. Y ahí va viendo que todo le alcance, ¿no? Bien. Entonces, seguimos. Esas limitaciones del presupuesto, volvemos. Nuestro ingreso lo divido entre los dos bienes que voy a comprar. Digamos, en este caso, papas y cebolla. Ya ustedes hicieron el cálculo. ¿Cuál es lo máximo que puedo comprar? Hago 0
el bien X, solo voy a consumir el bien Y, y ustedes hicieron el cálculo, ¿no? X se hace 0, por lo tanto, despejo aquí y me sale que Y va a ser igual a mi ingreso dividido entre el precio. Por eso ustedes sacaron que eran 20 kilos de papa. Pero ya no consumo nada de cebolla. Hago lo propio con el bien X, ¿no? Solo consumimos X y dejo de consumir Y. Entonces, nuevamente, hago 0 la cantidad de y todo mi ingreso lo destino a X. Lo que va a salir, que la cantidad de X va a ser igual al ingreso dividido entre el precio de X. ¿Bien? Bueno, entonces seguimos. Ya podemos nosotros ver nuestro presupuesto, nuestra limitación presupuestal. Ya sabemos que Y va a ser mi ingreso dividido entre el precio de Y. Es lo máximo que puedo comprar. Las cantidades de Y, nada de X. O puedo comprar lo máximo de X y nada de Y, que va a ser mi ingreso dividido entre el precio de X. Trazo una línea y ya puedo hacer combinaciones, pues no voy a comer solo papas, ¿no? Entonces, hago combinaciones, puedo comprar, ubicarme en un punto donde puedo consumir 2 kilos de Y y 3 kilos de X. Me ubico por acá, ¿no? Otro acá, 3 kilos de Y solo 2 de X. O me ubico por acá, 4 kilos de Y 1 kilo de X. Es decir, eso es lo que puedo comprar, no puedo comprar más. No puedo comprar 4 kilos de Y 3 kilos de X, no puedo, ¿no? Nada de fuera de esto puedo, es inalcanzable. Sí puedo comprar acá, pero ¿eso qué implica? Ineficiencia, porque teniendo el recurso apenas puedo comprar. Estoy comprando 2 de Y y 1 de X, un punto como A, ¿no? Entonces, no se olvide mi limitación, mis supuestos. Yo mi íntegro lo destino a ese par de bienes que estoy midiendo. Entonces, la recta del presupuesto es una ecuación lineal. Cualquier punto en esa línea es alcanzable. Son diferentes relaciones, ¿no? Que voy a consumir de los bienes Y, X. Punto A me está sobrando, es ineficiente. No estoy consumiendo lo suficiente, me sobra dinero. Hay ingreso que no estoy gastando. Punto B está representando que no puedo, ya quisiera, ¿no? Pero no puedo consumir. Bien. Si no cambian los precios, si no cambian los precios y solo aumenta mi ingreso, me traslado paralelamente hacia afuera. En el mismo supuesto, no cambian los precios, pero se reduce mi ingreso paralelamente hacia adentro. La recta del presupuesto se traslada en paralelo
en la misma medida de aumento o disminución del ingreso. Ceteris paribus, o sea, no cambian precios. Entonces, sabiendo eso. Pero ¿y qué pasa si cambian los precios? A ver, en este caso, por ejemplo, en este caso estoy consumiendo acá 5 de Y, ¿no es cierto? En este caso. ¿Y qué pasa si baja el precio? ¿Este punto se va más arriba o más hacia abajo? ¿Mm? Hacia arriba, hacia arriba. Claro, si baja el precio se va hacia arriba porque está, ¿no? El mismo ingreso, los 100 entre un precio menor, un denominador menor, va a hacer que esto se vaya. Y lo contrario también es cierto. Si suben los precios, esto se va a ir hacia abajo, porque esto crece y entonces se va hacia abajo. Entonces, cambia la línea, ¿no? La ecuación lineal cambia. En otras palabras, si los precios cambian, cambia la ecuación lineal, cambia la pendiente de esta recta. Pero si los precios no cambian, solamente cambia el ingreso, me muevo en paralelo. ¿Mm? Y lo vemos ahora explicado mejor. Ustedes mismos van a hacer esto. Grafíquenme, calculen, hagan la línea presupuestal. ¿Bien? A ver. Les doy unos minutos para que calculen y grafiquen la recta del presupuesto. This is why the Americans are really trying to save Israel from itself, from having Netanyahu isolation. And yet, as he said, just 2 hours ago at the United Nations, he is winning. He is winning. And that's what we need is that no ceasefire, no de-escalation. I fear, and again, I hope I'm wrong. The next few days and next few months, probably next few years, will be catastrophic. Mainly for the Palestinians and the Lebanese, but also for the Israelis as well. This kind of short to see what troops return to Israel all in this new authorization. We want to do that for Father, as we will for Father, that he now live before here, we talk about your very helpful to be Father, about your family, on your anniversary approaches and your own family or father has rescued you from your look at the look past. We'll get to that. Bien, el tiempo ya fue suficiente, así que vamos viendo. ¿Cuánto va a ser Y? Los 10 entre 2,5 me da 4 kilos de manzana. Y me va a dar 5 kilos de naranjas. ¿No? Pero ya lo habían hecho ustedes y entonces, perfecto. Y entonces mi gráfico sale así.
4 como máximo de manzanas y 5 como máximo de naranjas. Trazamos nuestra línea y encontramos nuestro presupuesto distribuido entre los dos productos, manzanas y naranjas. Por supuesto que puedo ubicarme en cualquier punto dentro de la línea. En la línea hay, como el punto que estoy graficando, puedo comprar 2 kilos de manzanas y 2,5 kilos de naranja. O sea, una combinación en donde mis 10 soles me alcance para comprar estos 2 productos, ya que lo único que estamos haciendo es medir lo máximo y trazamos la línea y comemos las 2 cosas, manzanas y naranjas, ¿no? No solamente manzanas, no solamente naranjas. Acá vemos sustitutos y complementarios. Las curvas nosotros podemos, hay una tasa marginal que está una utilidad y por lo tanto, pues aquí, ¿no? Son sustitutos perfectos en la tasa marginal de sustitución. Eso lo vemos luego. Seguimos con la de presupuesto para luego hacer el ejercicio que acabamos de dejar. Entonces, la línea de presupuesto, la pendiente, lo único que está midiendo cuánto tengo que sacrificar para obtener una unidad más del otro bien, ¿no? Eso es lo que está midiendo. Segundo, los cambios en el ingreso y los cambios en los precios van a cambiar la línea presupuestaria. Pero si solo cambia el ingreso, entonces la línea solamente se mueve paralelamente. Si el ingreso ha aumentado, se va hacia arriba. Si ha disminuido, se va hacia abajo. Pero si cambian los precios, sí, ya se altera completamente, ¿no? Cambia la pendiente de esa recta presupuestaria. Entonces, ahora vamos a ver cuál es el óptimo del consumidor, es decir, lo que quiero, lo que deseo con lo que puedo, ¿no? Lo que es factible. Entonces, el equilibrio del consumidor va a estar en dado porque hago igualo lo que puedo con lo que quiero. Ya hemos visto que la curva de indiferencia es la utilidad, es lo que quiero, lo que deseo, lo que me da satisfacción. En otras palabras, recuerdan nuestra curva de indiferencia donde el Señor le da lo mismo A, B o C, ¿no? Pero ahí hay un problema de presupuesto. A él le puede dar lo mismo, pero no puede comprar de repente C, solamente se puede quedar en B o en A. Le da la misma utilidad. Entonces lo que tiene que hacer es que lo posible se conjugue con lo deseable. Dado ese ingreso, nosotros, ¿cómo logramos eso? Donde se igualen. ¿Y dónde se igualan? Donde la curva de la utilidad es tocada tangencialmente por la recta de presupuesto. O en otras palabras, ese presupuesto es único. Mi línea presupuestal es una, mientras que mis curvas de indiferencia son un montón. Hay un mapa, como hemos visto, es denso. ¿Dónde habrá
El equilibrio del consumidor, donde toque tangencialmente a alguna curva. No donde la corte, pero ahora lo vemos, no se preocupen si no entienden. Entonces, el equilibrio del consumidor determina lo deseado con lo posible. Ahí hay un equilibrio, como estamos viendo, aquí. Y acá se está dando en la utilidad 2. Ahora, si el equilibrio aumenta, o perdón, si el ingreso, el presupuesto me aumenta, ya me voy hacia arriba, como hemos dicho, ¿no? Si no cambian los precios, esta recta que tienen acá de presupuesto se va hacia arriba. Ahí voy a alcanzar mayor utilidad, pero no voy a alcanzar mayor utilidad si me voy aquí y me quedo acá en la U2, U0, porque ya la cortaría esta. Y cualquier punto va a dar la misma utilidad que esto. Si acá corta por acá, ¿no? Estoy perdiendo utilidad. Es una utilidad donde está cortando por el presupuesto, pero acá a este punto, digamos, le ponemos una letra, me está dando la misma utilidad que esta, porque está en la misma curva. Entonces, no me conviene, pues, ¿no? O ubicarme acá tampoco, porque es lo mismo que esto. Si ya tengo un ingreso mayor, yo tengo que consumir más, ¿no? A ver, vamos a ver el caso 1. No. A ver, ¿qué pasó? Estamos acá. Se me faltó la... Bien, entonces, no me conviene en la medida que el ingreso aumenta, nosotros podemos alcanzar una mayor utilidad. Y eso se da cuando se toca tangencialmente una curva de utilidad. A ver, acá está. Ya, ahora sí. Entonces, tenemos caso 1. A ver, analice esto, analicen. A ver, tienen unos segundos para que analicen qué está ocurriendo aquí. Lo que les dije hace un momento. ¿Qué pasa ahí? A ver, yo lo analizo esto y de ustedes la que sigue. Estamos viendo que mi ingreso me da para ubicarme en A, en B o en C. En A, en B o en C. ¿Bien? ¿Pero a dónde me conviene ubicarme? En B. ¿Por qué? Porque estoy alcanzando una utilidad mayor que A o que C, ¿no? No importa que aparezca, ¿no? A veces visualmente pareciera que B fuera menos que A, pero no, no es menos que A. Claro, ustedes dirán, fácil, B es mejor que C, ¿no? Fácil. Pero con A parece a veces tienden a confundirse. Pero la realidad que B es mejor que A y que C. Porque A y C son iguales. Están en una misma curva de utilidad, de indiferencia. Mientras que B está en una superior. Ahí está consumiendo más de los dos bienes, tanto de Y como de X. Conclusión. Me interesa, logro mayor beneficio cuando la recta presupuestal toca a una isocuanta más alejada del origen.
A ver, ahora esta. Ahora ustedes miren y piensen, ¿qué ha pasado aquí? Caso 2. Aumentó la recta ¿Sí? presupuestaria y eso ayudó a que el mejor Ajá. punto sea el C de utilidad máxima. Muy bien. Lo primero que vemos es que me aumentó el presupuesto. O sea, aumentó el presupuesto. No cambiaron los precios, solamente aumentó el presupuesto y por lo tanto se traslada en paralelo, ¿no? Como ya sabemos que si el presupuesto es el único que aumenta, se va en paralelo. Si hubiera cambiado precio, seguramente se hubiera inclinado más el presupuesto y se hubiera tocado en otro. Pero aquí aumentó el presupuesto. Aumentó el presupuesto, yo puedo ubicarme en el punto A, pero el punto A me está dando menor utilidad que el punto C, porque está en una utilidad mayor, como bien dijo su compañero. Entonces, el equilibrio del consumidor. Cuando se incrementa el ingreso del consumidor, esa línea se desplaza hacia afuera. Si los bienes son normales, y aquí vamos a relacionar bienes normales y el ingreso. Si los bienes son normales, mi ingreso va a estar destinado a comprar más de los dos bienes, ¿no? Pero si un bien es inferior, lo que va a pasar es que al aumentar mi ingreso voy a comprar menos de ese bien, del bien inferior, ¿no? Por eso les decía aquí ya vamos a ir relacionando algunas definiciones que hemos visto desde el inicio. Entonces, en un bien normal, ¿qué es lo que tenemos? Se va el presupuesto hacia arriba, aumenta el presupuesto, la línea presupuestal crece y nuestras curvas de indiferencia, que son paralelas, fíjense, entre dos bienes paralelos, sin embargo, no quiere decir que va a aumentar en la misma medida. Hay un incremento en el consumo de pizza, como vemos ahí en nuestro gráfico, ¿no? Y hay otro incremento es mayor en el consumo de Pepsi, si los dos son normales, ¿no? O sea, primero, presupuesto de la línea azul, la recta azul, pasó a la recta roja. Y eso hace que, ¿por qué mi presupuesto aumentó? Y hace que toque tangencialmente a otra isocuanta. Pero esa otra isocuanta, a pesar de que es paralela, no lo tocan al mismo sitio, fíjense. ¿No? Entonces, por eso se da, porque ha habido un ingreso mayor, incrementa el consumo y también incrementa el consumo de los dos bienes. Los dos son normales. Pero me interesa tangencialmente dónde toca. Ahí ya me está indicando cuánto voy a consumir de Pepsi y cuánto voy a consumir de pizza. ¿Y qué pasa en el otro caso? Si digamos que consideramos que uno de ellos es inferior. Si disminuye el consumo de Pepsi, estamos hablando que es un bien inferior. Entonces, el incremento del ingreso no cambia, va hacia afuera, paralelo, ven la línea, la recta roja paralela al azul. ¿Mm?
Vemos el consumo de pizza aumentó. Eso hace que significa que es un bien normal. Pero a pesar que aumentó el ingreso, fíjense cómo disminuyó el consumo de Pepsi. ¿Mm? ¿Cómo disminuyó el consumo de Pepsi? Eso significa que Pepsi es un bien inferior. Al aumentar el ingreso, cayó su consumo. De aquí que estaba acá, en este punto, aumentó mi ingreso, me voy a esta línea roja y ahora estoy consumiendo menos Pepsi. ¿Cuánto se mide acá? Esta es la cantidad menor que estoy consumiendo de Pepsi. Cambio la otra, la pizza aumentó, ¿no? Por lo tanto, tenemos bien normal y también un bien inferior. Pasamos a preguntas de repaso. Lean, piensen y luego me indican la respuesta correcta. Entonces, cuando la cantidad consumida de un bien o servicio se incrementa, ¿qué es lo que está pasando? El beneficio marginal decrece. Perfecto. A, el beneficio marginal decrece. Entonces, otra pregunta. Cuando las personas pagan menos por algo que tiene valor para ellos, entonces estas personas obtienen excedente del consumidor. B, excedente del consumidor. Recuerdan que ustedes tienen un valor, piensan que es 100, pero van y al final pagan 80, pues hay un excedente del consumidor. La diferencia entre lo que están dispuestos a pagar con el precio que realmente pagan. Tercero, el cambio de la utilidad resultante de un incremento en la cantidad consumida de un bien o servicio es utilidad marginal. Cambia la utilidad marginal. A ver la última de esta ronda. A la derecha paralelamente. A la derecha paralelamente, claro, si se incrementa el ingreso monetario ceteris paribus, o sea, no cambian precios, entonces la recta del presupuesto cambia a la derecha paralelamente. Bien, a ver, problemas de discusión. Lean esto.
Dos preguntas. Veamos los efectos que tiene en la utilidad de estos dos sectores, los que fuman y los que no fuman. A ver, la primera. A ver, vamos con la primera. ¿Qué efecto tiene esta prohibición sobre la utilidad de los fumadores? ¿Y qué efecto tiene en los no fumadores? No se olviden que la utilidad es subjetiva, ¿no? Los fumadores tendrán pues una utilidad menor y los no fumadores una utilidad mayor. Estarán felices de que ya no haya humo en el avión. Entonces hay una utilidad. Pero la pregunta 2 ya me dice algo más. ¿Qué decisiones se pueden tomar de los fumadores y los no fumadores considerando la decisión de fumar, la decisión de volar, la disposición de pagar por el vuelo? ¿Qué piensan? ¿Los fumadores pagarían menos vuelos? A ver, pagarían menos vuelos. ¿Cómo así? ¿Viajarían menos? Uh-huh. Claro, ahí hay que tomar también en consideración, recuerdan, bienes sustitutos, ¿no? En este caso un servicio sustituto. Estamos hablando de vuelos internacionales. Entonces, bien, si yo tengo que viajar a Europa, ¿qué hago? O a cualquier otro país. Estoy obligado a tomar el avión. Entonces, no puedo dejar de tomar, pero sí puedo tener una disposición menor a pagar. Por lo tanto, si relacionamos la disposición a pagar con lo que realmente pago, entonces mi excedente del consumidor es nulo o es menor, mientras que con los no fumadores su utilidad aumenta. Ahora,
con respecto a volar, difícilmente puedan reducir su vuelo, sí su disposición a pagar por eso, porque van a recibir, como dijeron en el primer punto, diferentes utilidades, ¿no? La disposición a pagar por un vuelo será mucho menor que en los que fuman que en los que no fuman. Y por lo tanto, el excedente del consumidor también será menor. Muy bien, chicos. Esperamos que esta situación cambie. Es mucho mejor vernos para explicar mejor las cosas. Pero bueno, las circunstancias nos están poniendo en esta situación de la virtualidad. No es lo más conveniente ni para el aprendizaje, porque muchas veces no se sabe hasta qué punto se está entendiendo esta situación. En ese sentido, bueno, ya hasta la próxima. Esperaremos que podamos vernos. Ya casi estamos a puertas del examen parcial. Necesitamos todavía hacer algunos ejercicios más que ya los haremos en la siguiente clase. Un abrazo a la distancia, cuídense mucho y sobre todo la seguridad. Ay, gracias por los corazoncitos que me están mandando. Cuídese, profesora. Gracias, Lidia. Hasta luego. Cuídense. Cuídense bastante. Chao, profesora. Hola, profesora. Gracias a ustedes también. Buen fin de semana, con la tranquilidad del caso, a pesar de Nos vemos, profesora. Cuídese. Hola, profesora. Gracias. Gracias. Adiós.